Hola a todos, bienvenidos a esta ruta metodológica. El día de hoy les habla el comandante Richard Ramos y Juan Pablo Ayala. Nosotros somos los encargados de guiarlos y direccionarlos por este proceso y por esta ruta metodológica que se ha creado. Para esto es importante que todos ustedes presten atención a estas indicaciones que nos trae el compañero el día de hoy. Bueno, tienen que tener en cuenta que debemos apagar los celulares, ya que este momento es muy importante y queremos la atención total de ustedes, al tiempo de que vamos a estar pendiente de cada uno de los momentos que vamos a ir recorriendo, ya que como lo dijimos, eso es una ruta, entonces hay que estar pendiente de cada parte que vamos teniendo para que así entiendan la totalidad de lo que nosotros les queremos mostrar. Es importante que sus oídos estén dispuestos a, y sobre todo, el trabajo de escritura, porque en esta ruta la escritura tiene un valor muy importante. Así que vamos con este vuelo que traemos el día de hoy, que es muy divertido y que es inusual, ya que tiene bastantes paradas, y vamos juntos a crear esta ruta metodológica. Vamos allá. Bueno, tripulantes, lo primero que tenemos que tener en cuenta para esta ruta metodológica es tener muy claro el objetivo que nosotros nos trazamos. ¿Y cuál es este objetivo? Es estructurar una ruta metodológica para la construcción de un texto dramático a partir de experiencias de vida de personas con identidad de género diversa. Para evitar contratiempos en nuestro viaje, es necesario contarles cuáles serán las paradas de nuestra ruta metodológica. Así que acompáñenme, vamos. En nuestra primera parada tenemos el diseño de los espacios de encuentro. En nuestra segunda parada tenemos el cómo y por qué de nuestros espacios de encuentro. En la tercera parada analizamos y ordenamos toda la información que hemos obtenido en estos espacios. Y en la cuarta parada tenemos el planteamiento de la estructura dramática. Diseño y preparación del espacio de encuentro. Pensar en crear una ruta metodológica a partir de herramientas del teatro de la memoria lleva a los investigadores a tener en cuenta la importancia de recoger información para poder empezar a obtener las experiencias que en este caso serían el material con el cual se va a trabajar. Partiendo de lo anterior, los investigadores necesitan herramientas de recolección de información. Es de vital importancia tener en cuenta que las herramientas escogidas deben estar direccionadas a las experiencias de vida de la comunidad diversa, pues son estas experiencias las que van a construir un camino de sentidos. Asimismo, los investigadores reconocen que en la entrevista y en el espacio de indagación hay una estructura que permite obtener la información necesaria. Empezamos con la entrevista semiestructurada. En la entrevista semiestructurada, los investigadores hacen uso de la entrevista ya que les permite reconocer las respuestas a las preguntas planteadas por los investigadores, pero al tiempo no cierra el diálogo a solo conocer las respuestas a estas preguntas, sino que abre la posibilidad de conocer otros aspectos del entrevistado, que se vuelve del interés de los investigadores y pueden ir ligados a la temática de la investigación. Los investigadores también encuentran necesario realizar entrevistas a personas en un rango de edad entre 17 y 40 años, pues entienden que cada una de estas edades han vivido épocas diferentes y se pretende conocer las dinámicas de cada una de las épocas frente a la temática de las entrevistas. Se tiene como base 3 preguntas. Primera, ¿cómo fue ese momento en que te diste cuenta de que te gustaban las personas del mismo sexo? Con esta pregunta, lo que los investigadores quieren conocer en primera instancia, ¿cómo es para las personas con identidad de género diversa el proceso donde se descubren y reconocen sus gustos, donde se inicia una búsqueda de lo que a cada quien le gusta, y encontrarse que sus gustos no son los que en la sociedad se piensa como normal, y qué tipo de pensamientos vienen a su mente cuando descubren que sus gustos son por personas del mismo sexo? Segunda pregunta, ¿cómo fue ese momento cuando aceptaste que te gustaban las personas del mismo sexo? Con esta pregunta los investigadores quieren conocer más a fondo cómo fue el momento en que los entrevistados deciden aceptar sus gustos y preferencias sexuales, y cómo el hecho de que ya aceptarlo conlleva también tener que confrontar a su familia, a sus amigos y a la sociedad. Se busca descubrir si el hecho de aceptarse va ligado a hacer públicas sus preferencias sexuales y se indaga el motivo de su decisión. ¿Qué hecho o suceso dio pie para querer aceptarse? Tercera pregunta.
¿Cómo fue ese momento cuando le contaste a tu madre que te gustaban las personas del mismo sexo? Los investigadores buscan con esta pregunta conocer la relación madre-hijo, pues se puede entender que es uno de los miembros más importantes de la familia. Además, que los investigadores quieren conocer la reacción de los familiares de los participantes y qué mejor que las madres, quienes han sido la compañía de sus hijos. Después de diseñar las preguntas de la entrevista semiestructurada, entra a continuación el diseño del espacio de indagación. El objetivo principal para los investigadores al realizar el espacio de indagación era obtener de la fuente directa, o sea, las personas de la comunidad diversa, información de primera mano, para no entrar en juicios de valor y sobre todo para complementar la información ya recogida de las entrevistas, pues para los investigadores es necesario tener un buen material que identificara a varias de las personas que están ofreciendo sus experiencias. Se crea un espacio de indagación que busca que los participantes por medio de juegos y elementos teatrales, herramientas del teatro de la memoria, generen confianza y depositen sus experiencias. Se hace necesario conocer aspectos personales de la vida de quienes participan de las actividades, que revivir épocas de la infancia, sus juegos, puede ayudar a entender más el mundo de cada uno de ellos, al tiempo que también conocer momentos que hayan marcado la vida de los participantes nutre más esos espacios. Partes del espacio de indagación. El espacio de indagación se divide en varios momentos. El primer momento, integración. Los investigadores proporcionan un espacio en el cual los participantes generen la confianza necesaria para entrar en la dinámica que se les va a proponer. Segundo momento, recuerdo impactante. En este momento, busca que los participantes identifiquen en las diferentes etapas de su vida, infancia, adolescencia y vejez, experiencias relevantes en torno a la temática de la investigación, la comunidad diversa. Tercer momento, juegos de la infancia. Se elige un juego de Tingo Tingo Tango. Quien sea elegido en el juego es el encargado de contar algún juego de su niñez. Se utiliza como pretexto este juego, ya que no solo permite tener un elegido para contar su juego, sino que también hace que los participantes entren en la dinámica de jugar y es motor para recordar todos esos juegos que alguna vez disfrutaron. Cuarto momento, el momento del diccionario. Este espacio lleva a la exploración del lenguaje que habita en la comunidad diversa. Los investigadores buscan conocer las palabras que hacen parte de la jerga de dicha comunidad, pensando en la necesidad que tiene la investigación de escuchar las voces de quienes hacen parte de la misma. Y un quinto momento denominado los museos personales. Se direcciona este espacio para que los participantes, por medio de elementos con valor sentimental, expongan diferentes momentos de su experiencia de vida. ¿Cómo y por qué del espacio de encuentro? En esta sección los investigadores evidencian cómo se dio el proceso en los espacios de indagación y qué resultados arrojan cada uno de los momentos vividos, empezando desde la entrevista con cada una de sus preguntas y continuando con cada uno de los ejercicios del espacio de indagación. Se comienza este recorrido por las preguntas de la entrevista semiestructurada, iniciando con la primera pregunta. ¿Cómo fue ese momento en el que te diste cuenta de que te gustaban las personas del mismo sexo? Los investigadores encuentran en esta primera pregunta varios aspectos relevantes y temáticos que empiezan a ser repetitivos y se pueden convertir en objeto de análisis. Se evidencia que uno de los primeros temas que se encuentra como tendencia es el rechazo, pero un rechazo hacia ellos mismos y una negación por sus gustos, pues en su infancia lo que veían como normal era que sus amigos les gustaban o les llamaran la atención las chicas, pero a ellos quienes les interesaban o quienes sentían cierta afinidad era con los hombres. Los participantes expresan que este rechazo en gran parte se debe a una negación, a pensar que eso no puede ser así por lo común y lo que la sociedad hace ver como lo normal, en que se sienten atraídos por personas del sexo opuesto, y esto los lleva a querer sentir esa misma atracción. Se encuentra también que este descubrimiento se hace a edades tempranas entre 7 y 14 años, y esto genera que muchas veces sus gustos y deseos se vean ocultos, pues no quieren ser objeto de burla o de acoso por parte de sus amigos. Continuamos con la siguiente pregunta que expresa: ¿cómo fue ese momento cuando aceptaste que te gustaban las personas del mismo sexo?
En esta pregunta los investigadores encuentran un punto en común, y es cómo personas cercanas a quienes proveen los relatos han sido quienes motivan a aceptarse. Se encuentran con la necesidad de que un tercero les haga entender que no están solos, que las situaciones por las que están pasando no es anormal como ellos la perciben, sino que hay otras personas que también están pasando por la misma situación o en algún momento de su vida la experimentaron. Es recurrente también encontrar que las redes sociales se convierten en un medio el cual permite encontrar apoyo en esta etapa de aceptación, de una manera similar a cómo actúan las personas que ayudaron a los demás en dicho proceso. Para finalizar la entrevista semiestructurada, los investigadores se enfocarán en la relación madre-hijo. ¿Cómo fue ese momento cuando le contaste a tu mamá que te gustaban las personas del mismo sexo? Esta pregunta tiene un factor diferenciador, pues en las dos primeras preguntas se encontraron diferentes temáticas, pero en esta se encuentra que no existen relaciones similares entre las madres, sino que cada una de ellas reacciona de manera diferente. A estas reacciones les vamos a llamar tensiones. Estas dependen mucho del contexto en el que se hayan dado, pues en algunos momentos hay quienes cuentan que su madre se dio cuenta de su orientación sexual de una manera abrupta. Un ejemplo de lo dicho anteriormente: una madre encontró a su hijo con un hombre bañándose el día siguiente en una fiesta, pero por otro lado encontramos una madre que confronta a su hijo directamente y le pregunta si a él le gustan las mujeres. Los juegos utilizados son los siguientes. El circuito. Los participantes deben hacer un círculo y una persona debe salir del salón y esperar afuera mientras las personas que estaban en el salón escogen 3 participantes que son los interruptores. La indicación que se les da a los participantes es que deben sentir como si tuvieran corriente en todo su cuerpo. Todos se toman de las manos y comienzan a vibrar desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. La persona que está fuera del salón debe entrar y quedar en la mitad del círculo. Cada participante que está en la mitad del círculo tiene 3 intentos para apagar el circuito. La forma correcta para apagarlo es tocando el pecho de una de las personas, y si una de ellas es un interruptor, todos deben quedarse quietos, bajar la cabeza y soltar las manos del otro. Pero si por el contrario ninguno de los que toca es un interruptor, todos deben ir al centro donde está la persona y hacerle cosquillas durante 10 segundos y volver a sus puestos. Este juego permite que los participantes se integren sintiendo al otro y trabajen la intuición a través del movimiento y la mirada. La acción de querer saber quién es el interruptor y los demás de actuar tan desapercibido para que no sospeche y encuentre al interruptor hace que entren en confianza. El conteo. Los participantes caminan por el espacio. Mientras caminan tienen que saltar y contar desde el número 1 hasta el número 20. Pero al momento de decir un número deben saltar solo uno, y si 2 personas o más saltan al mismo tiempo deben volver a empezar a contar desde el número 1. Esto se realiza varias veces hasta que logren llegar al número 20. Este juego crea en los participantes la necesidad de entenderse y escucharse los unos con los otros. Una escucha que va desde la palabra, pasa por la mirada, el movimiento hasta llegar a la intención. Todo esto sirve para ponerlos en un ritmo diferente al que están acostumbrados, y también les lleva a tener la necesidad de empezar a crear cierta conexión que más adelante será útil para tener la disposición de escuchar algunos relatos que se dan en otras actividades. El rey manda. En este juego los participantes caminan por el espacio. Un participante seleccionado da órdenes, rey, quien pide que hagan grupos conformados con diferentes cantidades de personas. Luego de hacer los grupos, el rey pide que hagan diferentes objetos con su cuerpo, por ejemplo un carro, un árbol, una banda musical, un paquete de salchichas o un cuadro. Estos objetos pedidos por el rey también deben ser realizados en equipo. Por ejemplo, cómo se desplaza un auto, cómo crece y se mueve un árbol con la brisa y qué tipo de música toca la banda. Esta actividad lleva a los participantes a ser creativos, a usar su imaginación, a contar con el otro y su experiencia para la creación de dichos requerimientos. Segundo momento, recuerdo impactante. Este momento se lleva a este espacio partiendo de un trabajo con la memoria. Este trabajo parte de una experiencia de los investigadores con la dramaturga Carolina Vivas, quien propone desde el recuerdo impactante un camino para la dramaturgia, pues la idea es que las personas piensen en esa situación que no se ha podido superar, o si se superó, marcó tu vida ya sea de una forma positiva o negativa.
Claro está que los investigadores necesitan enfocar las experiencias que cada uno de los participantes ofrece para obtener el material adecuado al tema de investigación, en este caso la comunidad diversa. Los investigadores obtienen diferentes relatos, donde encuentran temáticas las cuales van a servir para que en el siguiente capítulo se pueda analizar y catalogar. Se encuentran temas tales como más empatía con las mujeres, descubrir parte de su sexualidad con sus amigos viendo porno, el arte como herramienta de la liberación, ocultar lo que uno realmente es, vestir de mujer, sensación de ser el único que está en su situación, rechazo de la sociedad por su condición y su físico. Tercer momento, juegos de la infancia. Aquí los investigadores rescatan diferentes juegos, pero no solo juegos de infancia comunes, sino también juegos que se realizan a escondidas de sus padres o cuando nadie los estaba viendo. Se decide dividir estos dos tipos de juegos. Cuarto momento, diccionario. Este elemento consiste en que los participantes que están asistiendo al espacio de indagación piensen en palabras que quizás no están aprobadas por la Real Academia de la Lengua Española, pero que con el pasar de los años se han convertido en un medio de comunicación no solo para las personas de la comunidad diversa, sino que personas que conviven o son de su círculo familiar. Esta actividad le va a permitir a los investigadores entender y poder hacer uso adecuado de la jerga de la comunidad diversa, pues como anteriormente se ha manifestado, es uno de los principales intereses de los investigadores, partir siempre de la voz propia de la comunidad y no de supuestos. Las palabras halladas en el diccionario fueron las siguientes. Llamamos juego a la acción que se desarrolla dentro de ciertos límites de tiempo, espacio y sentido, en un orden visible según las reglas libremente aceptadas y fuera de la... no, no quiero. Llamamos juego a la acción que se desarrolla dentro de ciertos límites de tiempo, espacio y sentido, en un orden visible según las reglas libremente aceptadas y fuera de la utilidad o necesidad de materiales. El estado de ánimo que corresponde al juego es el entusiasmo, ya sea de tipo sagrado o puramente festivo. Huizinga, 1984. Quinto momento, museos personales. Los participantes deben llevar elementos que hacen parte de diferentes momentos de su vida. La idea es que con ese material ellos van a contar el por qué es importante cada uno de los elementos escogidos que conforman el museo personal. Los investigadores hicieron parte de un taller impartido en la Institución Universitaria de Bellas Artes sobre dramaturgia, dictado por la dramaturga Carolina Vivas, donde a partir de recuerdos significativos y exposiciones de museos personales se llega a la creación de una imagen teatral, pero para esta investigación se toma únicamente la experiencia vivida con los museos personales. En este punto se les pidió a los participantes del espacio de indagación traer ciertos elementos de valor sentimental para cada uno de ellos y exponerlos a manera de museo, de la forma que quisieran, en el orden que ellos consideraran que tenía más sentido. Los elementos a pedir fueron canción favorita, una foto de su infancia, un objeto con alto valor sentimental. De igual manera, los investigadores no cierran la posibilidad a un solo objeto, sino que tenían libertad de traer varios si lo requerían o lo consideraban. Y los participantes tienen un tiempo determinado para buscar un espacio que ellos crean adecuado para exponer sus objetos. Tienen la posibilidad de utilizar elementos luminotécnicos para potenciar sus museos a la hora de exponerlos. Al momento de ser expuestos los museos, los participantes utilizan la canción para introducir la observación del museo, dando el tiempo de duración de cada canción para que se analicen los diferentes elementos expuestos. Luego de este tiempo, el expositor del museo explica el porqué de la escogencia de cada objeto y cuenta la historia del mismo. Al final, cada museo se vuelve a observar teniendo la información dada por su dueño. Cierre. Después de recolectar toda la información y temáticas obtenidas en los espacios de encuentro, los investigadores reconocen la necesidad de analizar y catalogar la información. Todo esto en miras de poder tener un orden de cada uno de los momentos vivenciados y las temáticas obtenidas. Esto pensado en la creación del texto dramático, pues permite que al momento de empezar la escritura, toda la información esté disponible para ser usada según la necesidad de quien realice el proceso de escritura. Análisis y ordenamientos de la información. Este capítulo da cuenta del análisis de toda la información obtenida en los espacios de encuentro y de cómo ésta ha sido ordenada, pues a lo largo de los diferentes momentos antes mencionados se logran extraer varias temáticas
que se vuelven reiterativas en cada uno de estos espacios. Las temáticas encontradas por los investigadores son la familia. Vemos en la familia un aporte fundamental para la investigación, pues existe una relación entre la realidad de cada uno de los participantes, puesto que en sus decisiones y acciones se encuentra a la familia como un factor influyente en la vida de los mismos. En ocasiones, la familia requiere imponer sus maneras de pensar por encima de las de ellos, o por el contrario, en algunos momentos, miembros de la familia, hermanos, hermanas, primas, primos, madres, son apoyo para poder tomar la decisión de contarle al resto de su familia sus preferencias sexuales. La sociedad. Se observa que la sociedad, como ente observador del comportamiento humano, genera en las personas con identidad de género diversa ciertas formas de conducta que se ven repetidas, tales como la necesidad de imponer ciertos gestos y formas para ser aceptados en diferentes espacios. También empiezan a crear estigmas no solo en las personas con identidad de género diversa, sino en un pensamiento colectivo, tal como decir o pensar que algunos colores son de niño o niña, o que el niño tiene que jugar con muñecos y la niña tiene que jugar con Barbies. Rechazo. Esta temática es una de las más reiterativas y se encuentra inmersa en otras temáticas, tales como la sociedad, que de alguna manera lleva al rechazo, o en las familias, cuando no se acepta la forma de pensar y gustos de los miembros que pertenecen a la comunidad diversa. Se encuentra rechazo también en los mismos miembros de la comunidad diversa, el hecho de no aceptarse en un principio y de alguna manera pensar que está mal lo que están sintiendo. Igual la comunidad diversa también entra a ser parte del rechazo, y no precisamente como víctimas de este, sino en el papel de quienes rechazan, por ser muy afeminados o por la forma de hablar y sus gestos. Esto lo evidencian los investigadores en algunos momentos de la entrevista semiestructurada, pero se hizo más evidente en el momento del espacio de indagación, pero no por información dada en esos momentos, sino por comportamientos vistos y analizados en todos los procesos del espacio, miradas, comentarios y hasta personas que se acercaron con frases como "todos estos manes son maricones". Los investigadores encuentran en el rechazo varias formas del mismo, tales como rechazo social, rechazo por parte de sus familias, autorrechazo y rechazo de la misma comunidad a la que pertenecen. Comunidad diversa. A medida que se analizan los espacios de encuentro, se fue revelando que en la comunidad diversa hay muchas diferencias de pensamiento, pues hay algunos que están a favor de las etiquetas que ella misma propone, y hay otros que están en contra de esto, ya que sienten que los encierran una definición única que no los identifica. Además, que la comunidad diversa como tal rodea todo el tiempo la investigación. Religión. La investigación da cuenta de cómo la religión es también un factor importante en la vida de la población diversa, pues si bien no se trata de que quienes pertenecen a la población sean creyentes o no, lo que sí se analiza es que sus familias, y más que todo en las madres, la religión se vuelve un factor importante. Madres que a raíz de sus creencias religiosas tienen una sola manera de entender los gustos de sus hijos, y que cuando las decisiones o comportamientos de vida de alguno de sus hijos se sale de ese camino, impide generar un buen canal de comunicación. También se encuentra la religión como un ente observador del comportamiento de las personas con identidad de género diversa, ya que algunos de sus postulados son tajantes frente a quienes piensan diferente. Se podría decir que juega un papel muy parecido al de la sociedad, donde deciden para ellos qué está bien y qué está mal. La infancia y adolescencia. Los investigadores encuentran en estas etapas de la vida un gran potencial, pues justamente en estas etapas es donde los miembros de la comunidad diversa expresan que descubren diferentes aspectos de sus preferencias sexuales, al tiempo que, a lo largo de los espacios de encuentro, se busca regresar a ella, desde las preguntas de la entrevista semiestructurada hasta algunas actividades del espacio de indagación. Es valioso resaltar estos momentos, primero, porque le da a la investigación un punto de partida u orden cronológico en miras a la estructura del texto dramático, al tiempo que permite entender desde qué momento las personas de la comunidad diversa empiezan a percibir y entender sus gustos. Organización de la información.
A continuación, los investigadores proponen una manera de hacer una organización de la información recogida durante los espacios de indagación, a partir de una herramienta de recolección de datos llamada ficha de recolección de información, y donde se propone crear una ficha para cada temática encontrada y constatar en la misma las palabras textuales de quienes hicieron parte de los espacios de indagación, para que al momento de empezar la escritura dramática no solo se tengan las temáticas o ejes centrales como lo que se quiere trabajar, sino también tener la información o las palabras tal cual fueron expresadas en su momento. Y con la necesidad de tener registro de los museos personales, se exponen en el siguiente momento, describiendo los elementos de cada museo y lo que significa Tacán para quienes los exponen. Planteamiento de la estructura dramática. Se hace necesario para finalizar con la ruta metodológica dejar clara una estructura dramática la cual será la guía en caso de iniciar la escritura escénica, pero primero se hace necesario tener claro qué es una estructura dramática. Pavis, en su diccionario teatral, refiere que basados en las palabras del autor, los investigadores proponen tener un orden cronológico, pues en los espacios de encuentro se llevó a cabo así, tanto en la entrevista semiestructurada, donde las preguntas van llevando a los participantes a recordar su infancia, su adolescencia, hasta el momento actual de sus vidas. Asimismo se realiza en el espacio de indagación, un momento donde recuerdan sus juegos de infancia, traen fotos de cuando eran niños y plasman sus recuerdos impactantes. Igualmente se vuelve importante dejar claras las temáticas seleccionadas, pues estas dan la posibilidad de permear diferentes situaciones que se vayan a plasmar en el texto dramático y así generan una estructura. Por ejemplo, se hace reiterativo las familias donde las personas con identidad diversa se sienten rechazadas. Esta temática puede entrar en cualquier momento de la narración y es cuestión del dramaturgo tener claro en qué momento debe estar dicha temática. Los investigadores proponen el uso en algunos momentos donde quien escribe el texto crea necesario utilizar las expresiones tal cual se dijeron en los espacios de encuentro. Es por esto que la investigación utiliza como insumo para recolectar la información las fichas de recuperación de información. La investigación resalta la necesidad del uso de las palabras utilizadas por la comunidad diversa, y no solo las palabras, sino también expresiones y frases que son la jerga que utiliza la comunidad. Los investigadores proponen pensarse el uso de estas palabras para darle mayor cercanía con la comunidad, al tiempo que hace que el texto dramático se vuelva veraz, pues el uso de estas palabras da cuenta de un trabajo de investigación, el cual le permite al texto jugar con ellas y saber en qué lugar y momento ser usadas. Teniendo toda la información constatada y temáticas claras, la investigación deja como resultado imágenes de museos personales de cada uno de los participantes. Los investigadores proponen el uso de estas imágenes, no necesariamente tal cual se dieron en el proceso, pero sí pueden ser apoyo al momento de que quien escribe necesite contar algo, pero no lo quiera hacer desde la palabra o desde acciones físicas. Para finalizar, queremos compartir con ustedes las conclusiones a las que hemos llegado nosotros a lo largo del desarrollo de esta ruta metodológica. Primero, es tener en cuenta los ejes fundamentales de la investigación. Segundo, conocimiento de la población objeto. Tercero, constatar la información recogida a lo largo de cada uno de los espacios de encuentro. Cuarto, escuchar las necesidades que manifiestan las personas de la población objeto. Muy bien, hemos llegado al final de esta ruta metodológica. Agradecerles a todos ustedes por hacer parte de ella, por acompañarnos, decirles que en cualquier momento pueden volver a ella, no solamente para trabajar con la comunidad diversa, con la comunidad de género diverso, sino también con otro tipo de comunidad. Eso es lo rico de esta aventura, de este viaje y sobre todo de esta ruta que nos permite jugar y nos permite crear con otras comunidades. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en otra oportunidad. Muchas Chao, chao. gracias, que estén muy bien. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar el corazón a la mente, dejarle fluir, para el espíritu elevar.